¿Ya ven mi pantalla? Ya. Sí. Sí. Bueno, para continuar con las Sí. clases de posgrado, vamos a hablar un poco de generalidades de cáncer de pulmón. Como bien saben ustedes, como ya bien sabemos todos, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común a nivel mundial y dependiendo del país que se esté evaluando, puede ser incluso el primero. Esta estadística es de Globocan y podemos ver que el más común en ambos sexos es el cáncer de pulmón a nivel mundial con 2 millones de nuevos casos y el que más muertes produce es el cáncer de pulmón, a diferencia del cáncer de mama que se va hasta el sexto lugar. Eh, si ustedes ven esta imagen, es la distribución del cáncer de pulmón en este caso es en hombres, pero sirve para ejemplificar cómo se distribuye y lo que tiene acá es la incidencia estandarizada por edad y por país. Entonces, como podemos ver aquí en la parte azul más oscura, es la que más incidencia presenta por cada 100,000 habitantes, que es 43.7, y es sobre todo en el continente asiático y europeo. Podemos ver que quienes más cáncer tienen pues son China, Kazajistán, Mongolia aquí está en azul un poquito menos, Rusia, eh, parte del sudeste asiático, Japón y en América pues Uruguay es uno de los que más tiene. Y esto lo podemos ver ejemplificado en números acá, que donde la incidencia en ambos sexos, la más alta la tiene Asia, con un 59.6% de todos los casos a nivel mundial. La mayoría de estos casos a nivel mundial se diagnostican en estadios metastásicos, un 56%, versus un 18% en estadios localizados. Si se recuerdan en clases previas, por ejemplo, en cáncer de mama a nivel mundial, el, la mayoría se diagnostican en estadios iniciales o localizados. Y podemos ver una sobrevida relativa a los 5 años en este grupo de metastásicos, que es la mayoría, más del 50%, en un 6.3%, que es bastante bajo, comparado con un localizado, que es un 59.8%. Incluso si lo comparamos con mama, por ejemplo, que tenemos un 90% de sobrevida global a 5 años, cáncer de pulmón es altamente mortal, con una mediana de edad al diagnóstico de 71 años y una mediana de edad a la muerte de 72 años. O sea que en promedio el paciente, ubicando todas las edades, todo el mundo y todos los estadios, vive en promedio un año aproximadamente. Esto es en estadística internacional. En Guatemala, pues no hay mucha epidemiología publicada. Está la de Globocan, que sí discrepa bastante comparado con la internacional, y el cáncer de pulmón pues es el noveno cáncer más común, pero es bastante, eh, no alarmante, pero sí bastante curioso que a nivel mundial es el segundo y aquí es el noveno. En cuanto a mortalidad, pues es el octavo. Llama la atención que incluso hay más tiroides eh, y colon que pulmón, que debiera ser al revés. Hilando un poquito más específico, podemos ver la epidemiología en México, que por, eh, por tipo de población, pues se parece mucho a la de nosotros. Podemos ver que relación hombre a uno es de 1.6 hombres por cada mujer. Sigue siendo más alto en hombres que en mujeres. El 53% de los cánceres en hombres se detectan a los 70 años. En mujeres la mediana de edad es mucho menor, es un 69%, perdón, ahí se me fue una tecla. Y el 80% de todos los cánceres son reportados en regiones urbanas. Otra cosa bien curiosa
de este artículo es que daban los parámetros de costos por estadio. En 2016 podemos ver que la tasa de mortalidad era de 5.7 por cada 100,000 individuos. En mujeres también ha habido un aumento de la mortalidad del 2000 al 2016 de un 10.8, de un 31, perdón, a un 38%. Y quizás lo más curioso es el tratamiento. Ahora podemos ver que en el 2016, que todavía no estaban todas las terapias blancas que tenemos ahorita, el tratamiento durante un año en México valía $13,419, que equivalía en ese entonces a 2,498 días de salario mínimo. Entonces podemos ver que para pagar un año se necesitan aproximadamente, ¿qué? Más de 5 años de salario mínimo. Entonces, esta enfermedad pues es una enfermedad impagable para la población media de México y mucho menos en nuestro país. ¿Qué factores? Bueno, se han identificado diferentes factores de riesgo, lo que nosotros ya sabemos, pues la exposición a humo de cigarrillo, ya sea de primera mano o de segunda mano, pero hay otros factores de riesgo que se han identificado, entre ellos los procesos de inflamación crónica. En este, en este estudio publicado en el 2003, que fue un metaanálisis de cáncer de pulmón y factores de riesgos no asociados dentro de los no fumadores, perdón, fue de casos y controles, se evaluó aproximadamente 3,000 pacientes y podemos ver que entre los no fumadores y pacientes con asma, estos pacientes tienen 1.8 veces más riesgo de padecer cáncer comparado con los que no tienen asma. Curioso. La tuberculosis también presenta un riesgo relativo 1.5 veces mayor comparados con los que no tienen tuberculosis. Y hay factores de riesgo ocupacionales, por ejemplo, en este estudio publicado en el 2012 de factores ocupacionales, podemos ver que en pulmón el 14.5% de todos los casos están relacionados a factores ocupacionales, al menos en este registro, que fue un registro inglés. Se han identificado diferentes factores de riesgo ocupacionales como exposición a asbestos, metales, sílice, hidrocarburos policíclicos aromáticos, humo de motores diésel. Esto es bien interesante porque al menos en Europa ha habido un cambio de la normativa de emisiones en estos motores diésel, incluso hasta tienen que llevar cierto tipo de catalizadores y agregarles algunos componentes como urea, esto a partir del 2016, por hallazgos de estos mismos estudios. Hay factores de riesgo que también ya se han identificado, por ejemplo, el humo de segunda mano, que tiene un riesgo relativo de 2.5. En estudios retrospectivos y en estudios prospectivos un hazard ratio de 2.03. La polución ambiental, que dependiendo de donde uno lo lea y dependiendo de las partes por millón que se encuentran, pues el riesgo puede ser alto o bajo. Al menos en este estudio que yo revisé, el riesgo relativo era de 1.17 veces mayor comparado con los que no tenían exposición a la polución. Otra cosa que tal vez no está bien estudiado es la combustión de biomasa. Por ejemplo, el hazard ratio de 36 está obtenido de un estudio chino, pero en este lugar cocinaban más con biomasa, o sea, con carbón. Cosa diferente pasa acá, que usan pues biomasa de otros orígenes, por ejemplo, madera fresca seca, que habría que ver si el hazard ratio es igual de alto o un poco más bajo. Otro factor que está en que una disyuntiva, si es factor de riesgo o no es factor de riesgo, es la exposición estrogénica, ¿verdad? Que sería un factor de riesgo ligado al sexo. En algunos tumores de mujeres no fumadoras se han observado receptores de estrógeno y diversos estudios han evaluado la relación entre la incidencia de cáncer de pulmón
la menopausia precoz, el uso de terapia hormonal, la edad del primer nacimiento, el uso de tamoxifeno. Sin embargo, los resultados han sido inconsistentes para establecer una relación causa-efecto del efecto estrogénico, por lo que posiblemente a largo plazo veamos resultados y quizás algún coadyuvante como tamoxifeno o algo así, o posiblemente se deseche la idea de que el estrógeno es carcinogénico en las mujeres premenopáusicas. Otros factores de riesgo han sido los hereditarios, sobre todo en los no fumadores y antecedentes familiares de cáncer de pulmón, lo que pues sugiere un papel dentro de los factores genéticos. En este estudio de casos y controles italianos se observó que entre pacientes no fumadores, pues sí hay una eh, asociación entre los que sí tienen historia familiar de cáncer de pulmón, sobre todo en los familiares de primer grado, y al menos acá en este estudio italiano podemos ver que hay un OR de 1.79 para escamoso, un OR de 1.68 para adenocarcinomas y un OR, en este caso protector, podríamos llamarlo de 0.9 para células no pequeñas. Entonces podemos ver que el hecho de tener un factor de riesgo hereditario aumenta el riesgo para cáncer de pulmón de células no pequeñas dentro de los no fumadores. Y se han identificado mutaciones en la línea germinal en este contexto de células no pequeñas, sobre todo en EGFR. También se han identificado polimorfismos de nucleótido simple, siempre en este mismo contexto de EGFR y no fumadores, y podemos ver eh, la ubicación de los polimorfismos de nucleótido simple, que son un montón, y no solo en un cromosoma, sino que en diferentes cromosomas, en brazos cortos o en brazos largos. Ahora bien, el cigarrillo pues ya es ampliamente identificado como un factor de riesgo dependiendo del lugar de donde nosotros revisemos la evidencia. Es el factor principal, llegando hasta un 90% de adjudicaciones del cáncer de pulmón. Y ese se ha identificado desde 1912. Si nosotros recordamos antes de esta época, pues el cigarrillo era recetado por los médicos para distintas enfermedades, dolores abdominales, incluso para pacientes con cáncer. Y a partir de esta época que comenzaron a evaluar la incidencia, que vieron algunos médicos la incidencia de cáncer gástrico, cáncer escamoso de cabeza y cuello y cáncer de pulmón, se daba sobre todo en hombres que habían fumado, y desde ese entonces pues se dio una serie de estudios que salían, estudios a favor del cáncer como factor protector, pero eran estudios financiados por las tabacaleras, y ya con el pasar de los tiempos pues ya se identificó como una causa, como la principal causa. Otra cosa a resaltar es el cambio de hábitos y la relación hombre-mujer que ha habido desde el año 90 aproximadamente. La distribución de hombre-mujer era más de 3-1 y ha habido un cambio, posiblemente por la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral, porque ahora ya no están dedicadas a la familia, sino que básicamente estudian igual que los hombres, que eso es bueno, ¿verdad? Pero junto con el estudio y este cambio generacional también ha habido un cambio con los hábitos y el hecho de fumar. Entonces, últimamente esta relación se ha ido invirtiendo, y como pudimos ver en la presentación, en la diapositiva previa, ahora la relación es de 1.6-1, y se espera que en años futuros pues esta relación sea igual, ¿verdad? O incluso aumente en mujeres. Y el cigarrillo, pues, tiene un riesgo relativo de 38, ¿verdad? O sea, la persona que fuma tiene 38 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón comparado con los que no fuman. ¿Cómo es la fisiopatología?
pues como sabemos, el tabaco tiene más de 100 carcinógenos y pues la mayoría de estos carcinógenos del humo de cigarrillo son sustratos para enzimas metabolizadoras de fármacos, como por ejemplo el citocromo P450, la glutatión transferasa, UDP glucoronil transferasas, que catalizan a versiones más solubles en agua que se puedan excretar fácilmente, ya sea por las heces o por la orina. Pero durante este proceso se producen intermediarios reactivos, como carbonaciones, epóxidos y otros compuestos que pueden causar un daño directo en el ADN. Se forman aductos en el ADN y como saben, pues el insulto repetitivo a través del tiempo causan que estos aductos pues ya no se puedan reparar, que se le añadan mutaciones a estos aductos, por ejemplo, mutaciones en RAS, en MYC, en TP53, en P16, en el gen de retinoblastoma, que son evidentemente genes supresores tumorales, disminuye la apoptosis y aumenta el riesgo de cáncer y pues terminan en cáncer de pulmón. En cuanto a la clínica, pues depende de la información que uno revise, pero por lo menos en esta serie de casos de 3.500 pacientes, que ya es un poquito vieja, es del 2014, pues entre estos 3.500 pacientes con cáncer de pulmón, de la mayoría, de un 45 a un 75%, habían tenido tos. Le seguía de un 46 a un 68% la pérdida de peso, la disnea de un 37 a un 58%, dolor de pecho de un 27 a un 49, hemoptisis 27 a 29, dolor óseo de un 20 al 21%. Entonces, el síntoma predilecto en el cáncer de pulmón, pues es la tos. En cuanto a la histología, pues representado en esta gráfica de pastel, tomando en cuenta el 100% de todos los cánceres, el 40% es ocupado por el adenocarcinoma, el 30% por el escamoso, el 10% de células grandes, que este abarca el mundo de los cánceres de células no pequeñas, y dentro de células pequeñas pues es solamente un 15%, y ejemplificado de otra manera, el 85% de todos los cánceres son de células no pequeñas. La mayoría son adenos y el siguiente es la mayoría son no escamosos, perdón, un 78%, y el 18% es escamoso y el 4% pues son de otro tipo. Una característica bien importante es la mutación driver dentro de los pacientes con adenocarcinomas, que son los que más frecuentemente tienen una mutación driver. Por ejemplo, mutaciones en el EGFR, lo podemos encontrar en un 15%, en KRAS en un 25%, en HER2 en un 2%, en BRAF un 2% también, ROS1 un 2%, RET un 2%, NTRK de 0 al 5%, meten un 3% y sucesivamente. Y dentro de las mutaciones drivers de células no pequeñas, que es la minoría, pues podemos tener PTEN, PI3K y MET, aunque aquí no hay tantas terapias target, sino que es más inmunoterapia, como más adelante vamos a ver. La evaluación y la etapificación. Esta parte, pues, debe incluir, como todo cáncer, historia clínica, antecedentes, hematología, química con pruebas de función hepática, tiempos, TAC de cuello, tórax, abdomen completo, resonancia cerebral si el tumor es mayor a 1B, o sea, un T2 entre 3 y 5 centímetros, que ahorita lo vamos a ver. PET, no para todos los pacientes, sino que para los pacientes tempranos. En general, la evaluación para el paciente en estadio metastásico es más fácil porque no tiene ningún abordaje quirúrgico con intención curativa, como sí lo tienen en estadios tempranos. Entonces tendríamos que biopsiar la lesión más fácil o una citología, ya sea si hay derrame pleural o del derrame pleural.
y todos los pacientes debieran ser presentados en un panel de expertos. Otra cosa bien importante es la estadificación del mediastino. ¿Por qué? Porque los pacientes con etapa clínica 1 o etapa clínica 2 que sean tributarios de un tratamiento quirúrgico no requieren una biopsia previo a la cirugía. Entonces, el abordaje para evaluar el posible involucro mediastinal tiene que ser por otros medios. Pueden ser por medios invasivos o no invasivos. Supongamos que tenemos un paciente con etapa clínica 1 o etapa clínica 2 y es tributario de un tratamiento quirúrgico. La evaluación mediastinal puede ser un procedimiento que se realice de manera invasiva en el mismo tiempo quirúrgico que la resección. Ahora, dentro de la evaluación no invasiva tenemos el ultrasonido endoscópico transesofágico seguido de biopsia o el ultrasonido bronquial, ultrasonido endoscópico bronquial siempre con biopsia. También tenemos broncoscopía más biopsias transbronquiales, cirugía torácica videoasistida, mediastinoscopía cervical o mediastinostomía. Aquí en el hospital, pues yo desconozco, pero creo que no hay, casi estoy seguro que no hay ultrasonido endoscópico ni ultrasonido bronquial. Tampoco tenemos broncoscopía más biopsia transbronquial, que ya hemos mandado varios pacientes así, a todos únicamente les hacen cepillado transbronquial, ¿verdad? Entonces, es altamente dificultoso porque el cirujano de tórax o el neumólogo tienen que saber todo el mapeo linfático y todos los subsitios para saber cuál es biopsiar y dependiendo de esto, pues dar una etapificación. Por ejemplo, en la etapificación para el cáncer de células no pequeñas, podemos básicamente dividirlo en tumores menores de 3, menores de 5 y mayores de 5 a 7 y mayores de 3 centímetros. Con ganglios linfáticos, como lo podemos ver aquí, lo podemos revisar más detenidamente en nuestra aplicación. Y es bien importante la tapificación mediastinal, ya sea con técnicas invasivas o no invasivas. ¿Por qué? Porque el abordaje y el tratamiento en estadio 1 y estadio 2 varía un montón y depende, como podemos ver acá, perdón, como podemos ver del lado derecho, cuando ya hay un N1, pues ya entra estadio 2B y ya necesitaría un tratamiento adyuvante posterior. Entonces, básicamente el 1A sería delimitado al pulmón y podemos ver que en este caso sí es aplicable el PET-CT con fluorodesoxiglucosa para evaluar el posible involucro del mediastino y la posterior evaluación por biopsia. Y en estadios pues 2B ya podemos ver que puede haber un involucro del mediastino y entonces acá después si tiene ganglios positivos, pues sí, ya definitivamente necesitaría un tratamiento adyuvante. Otro punto a tocar son las mutaciones driver. Como ustedes saben, en el tratamiento de cáncer de pulmón, de células no pequeñas, pues básicamente nos guiamos, lo podemos dividir si hay o no hay mutación driver. Esas son las más comunes, la EGFR, HER2, MET, BRAF, KRAS, ALK, ROS1, MET, RET y PDL1, expresión de PDL1. Y podemos ver distintas técnicas para ver si hay o no mutaciones. Hay secuenciación de PCR del tejido, hay secuenciación de alelos, hay FISH, hay inmunohistoquímica. Por ejemplo, podemos ver que ALK y PDL1
se pueden ver por inmunohistoquímica y tiene una alta sensibilidad. Contrario pasa con todas las demás, que como podemos ver, la mayoría son, perdón, perdón, solo voy a poner uy, solo voy a poner el puntero, perdón. Bueno, no importa. Podemos ver que NGS, que es la secuenciación de próxima generación tisular, es el que más sensibilidad tiene en la mayoría de mutaciones driver, por ejemplo, GFR, GF2, MET, BRAF, KRAS, eh, ROS1, todas se pueden sacar por secuenciación de próxima generación. ¿En qué consiste la secuenciación de próxima generación o NGS por sus siglas en inglés? Pues básicamente es un grupo de tecnologías que están diseñadas para secuenciar una gran cantidad de segmentos de ADN de forma masiva y en paralelo en menor cantidad de tiempo y un menor costo por base. Antiguamente estaba la secuenciación de Sanger, como era de primera generación, y antes de eso, pues había secuenciación manual que duraba semanas o hasta meses, que fue disminuyendo con la secuenciación de Sanger hasta algunos días, sí, con la secuenciación de próxima generación, pues eh, es mucho más rápida y básicamente eh, tiene algunos pasos ordenados, se consigue la muestra de tejido en este caso, o de ADN circulante, o ADN del tumor, o RNA, o lo que se quiera secuenciar. Luego pasa una preparación a través de enzimas y purificación para obtener directamente la hebra de ADN. Se hace la secuenciación per se, que ya nos da los nucleótidos en tripletes y separados, y luego ya de esta secuenciación, por medio de bioinformática, se comparan toda esta secuencia de ADN con una biblioteca previamente ya conocida y se saben qué mutaciones tiene cada tumor. En este caso, pues podríamos ver mutaciones en EGFR, ROS1, ETRK, por ejemplo, ¿verdad? No PDL1, porque PDL1, como ya dijimos anteriormente, se puede ver por inmunohistoquímica. ¿Y de qué nos sirve esta secuenciación de próxima generación? Pues para ver la mutación driver que les había mencionado. Podemos ver acá eh, la distribución de las mutaciones drivers. KRAS en los caucásicos va del 13% al 15% y ya tiene target terapéutico. En este caso es uno que em, se aprobó el año pasado, el sotorasib. EGFR, como todos ya sabemos, puede haber de lesión en el exón 19. En los caucásicos va hasta un 15% y en los que son del este asiático, pues es mucho más alto, un 65%, hasta un 65%. Y hay inhibidores de GFR de primera generación hasta de última, que va el dotinib, gefitinib, apatinib, y de último el osimertinib, que es el de primera línea actualmente. Fusiones de EML-ALK, que puede ser hasta un 7%, que hay crisotinib o inhibidores que son eh, de ROS1 y ALK como el entrectinib, igual pasa con MET o con mutaciones de BRAF que podemos dar dabrafenib, trametinib y así sucesivamente. Por ejemplo, históricamente, pues el cáncer de pulmón solo se trataba con quimioterapia. En los años 2000 pues se daba dobletes a base de platino y tenían una mediana de sobrevida libre de progresión de 4 meses y una sobrevida global de 8 meses. Como ven, altamente mortal, no llegaba ni al año. Luego de eso, pues ya se agregó el bevacizumab y la sobrevida global llegó hasta 12 meses. Eh, Luego de esto, en no escamosos, el mantenimiento con pemetrexed llegaba hasta 14 meses y posterior a la introducción de la secuenciación de próxima generación y a terapia target, pues ya vean desde el primero, por ejemplo, en los años 2000,
que tenía una mediana de sobrevida libre de progresión de 4 meses. Pasamos, por ejemplo, actualmente en Flaura con el osimertinib a una mediana de 19 meses y una sobrevida global de 39. Sé que es 4 veces superior a la quimioterapia. En alectinib podemos ver que la mediana está en 35 meses, con entrectinib en 19 meses, o sea, pasó de 4 meses a casi año y medio, y así en la mayoría de terapia target. Ahora bien, en cuanto a tumores que no tienen mutación driver y dependiendo de la histología, podemos ver que en no escamosos, pues el carboplatino con paclitaxel y con atezolizumab, pues tiene una sobrevida global de 19 meses. En el estudio Empower 150, en escamosos, carbo y pacli, una sobrevida global de 17 meses. En no escamosos, pues andan en 16 meses. Y esto en los que son PDL1 expresores menores del 50%, pero en los que son altamente expresores, pues se puede como monoterapia en la inmuno. En este caso, en el estudio Keynote 024, podemos ver que tienen una sobrevida global de 30 meses, y se recuerdan, comparado dentro de los 4 que eran en los años 2000, pues es bastante superior. Y en cuanto a las conclusiones, pues es el cáncer más común a nivel mundial, la segunda causa en cuanto a incidencia y la primera en mortalidad. La distribución en nuestro país y en general en Latinoamérica pues es muy diferente a la que ocurre en el mundo. Probablemente sea eh, por el subregistro, porque no estamos expuestos a tantos carcinógenos. Por ejemplo, la prevalencia de fumadores no es tan alta aquí como en el primer mundo, por ejemplo, como los asiáticos, que tienen una alta tasa de una alta prevalencia de fumadores. Y otra cosa que se ha identificado entre ellos es que tienen per se mutaciones en el EGFR. Entonces, podríamos explicar esto como la teoría de los dos golpes, o la two hits, que ellos tienen la mutación de EGFR, y al agregarle otra mutación eh, patrocinada por el humo de cigarro, pues surgen mucho más fácil el cáncer de pulmón. Siempre en la estratificación y el tratamiento debe ser tratado en un panel de expertos, porque ya vimos que el tratamiento en cáncer de pulmón localizado pues es altamente complejo y depende mucho de la estratificación mediastinal, y esta estratificación en la mayoría de los casos se sale de nuestras manos porque no podemos verlos por tomografías. No todos se pueden ver por PET, sino que tiene que ser estratificado por métodos eh, realizados por un neumólogo, por un cirujano de tórax. Y es altamente importante tener el acceso y saber que se puede hacer una secuenciación de próxima generación para ver mutaciones driver, y en base a la mutación driver, pues darle terapia dirigida. Pues ya vemos que, por ejemplo, en el osimertinib de 4 a 19 meses, pues es una gran diferencia en cuanto a sobrevida libre de progresión. Únicamente, no sé si tienen alguna duda.